La historia de la Reserva Ecológica Costanera Sur nació hace 100 años. Pero no nació como un trozo de naturaleza libre, como suelen imaginar quienes la miran desde la contemporaneidad, sino como el paseo de la Buenos Aires de la Belle Époque. Y en un siglo de desvarío se convirtió en el mayor espacio verde de la ciudad. Observarla desde su rambla debiera sorprender. Una baranda de cemento separa dos espacios de tierra, uno con baldosas y otro con pastizales. Un espigón lleva a ningún lado. Una serie de farolas y monumentos miran hacia donde alguna vez hubo una orilla. En 1918 se inauguró, en donde termina la calle Brasil, el balneario municipal de una Buenos Aires que aún tenía río. La costanera se extendió luego hasta donde muere la avenida Córdoba, y se sembró de acacias, tipas, pero también de cervecerías y esculturas. Era la playa y el paseo de una ciudad que bullía de inmigrantes y trabajadores. La pérdida de actividad del puerto y la contaminación de las aguas forzaron la retirada. A mediados de los 50, cruzar la avenida Madero, o su continuación, Huergo, era sumergirse en la desidia y la mugre tras los docks abandonados. La megalomanía de la dictadura a partir de 1976 imaginó una ciudad con autopistas y a tono con la apropiación ilegal de la época, con terrenos capturados al río. En algún sitio debían volcarse los escombros de las trazas liberadas de las autopistas. Sobre ellos se edificaría, más megalomanía, un nuevo distrito financiero de la ciudad. Algunas autopistas se construyeron y otras no, pero los restos de miles de casas demolidas fueron a parar a la Costanera Sur, allí donde el río empezaba y los bañistas ya no iban. Los proyectos demenciales terminaron junto con la demencial dictadura, y en pocos años la naturaleza se tomó revancha. Sobre un suelo compacto de ladrillos, caños y azulejos brotaron árboles y plantas. Sus hondonadas se convirtieron en lagos, y aves, insectos y demás especies completaron el poblamiento. Cuando los habitantes de la ciudad volvieron a mirar hacia esa costanera que va desde la avenida Córdoba a la avenida Brasil, aquellas montañas de escombros ya eran naturaleza pura. La Reserva Costanera Sur había sido creada. Solo había que protegerla. Y estamos entonces en la Reserva Ecológica, en este lugar que es una transición entre la ciudad y la naturaleza, o una especie de conflicto permanente entre una ciudad que crece con sus edificios y que avanza y que verdaderamente agrede a la naturaleza y la naturaleza que se defiende. Y vamos a hablar de conflictos, porque cuando la dictadura rellenó este lugar con los escombros de las casas que limpiaron para hacer pasar las autopistas, no había conflictos en la Argentina, o por lo menos no se los permitía. Y en los últimos 20 años los conflictos son muchas veces ambientales, por mejor calidad de vida, en contra de la contaminación, en contra de la minería a cielo abierto. De eso vamos a hablar hoy con Rodolfo Tarraubela, un especialista en el tema que viene aquí a la Reserva Ecológica para hablar con nosotros de conflictos ambientales. Hace 50 años, el paradigma del progreso venía siempre de la mano de las grandes obras. La industria pesada no se cuestionaba. La instalación de una central nuclear era una decisión exclusiva de los funcionarios y la política. Bastaba con que un grupo de expertos, a los que nadie jamás conocía, lo dictaminara. Hoy ese paradigma ha cambiado. El desastre ecológico confirma que ese método de toma de decisiones puede favorecer en alguna medida cierto crecimiento económico, pero puede poner en riesgo la vida de nuestro planeta.
Hoy en Ambienta y Medio hablamos de la licencia social, un concepto sin el cual hoy no se puede plantear la instalación y desarrollo de ningún gran proyecto, obra o emprendimiento por el simple riesgo que presupone para la naturaleza y el entorno. Seguimos con esta especial edición de Ambiente y Medio Verano y te voy a estar contando sobre el mapa de la justicia ambiental, que tiene que ver con los conflictos que se ven en América Latina con respecto al ambiental, claro. Colombia es el principal país que tiene más problemas, tiene 72. Luego le sigue Brasil con 58, le sigue la Argentina con 32, Perú con 31 y Chile con 30. Cuando hablamos de problemas ambientales hablamos de la minería, la energía nuclear, las represas y la deforestación. Este mapa lo muestra muy bien y cada color representa un problema. Por ejemplo, el rojo representa los conflictos industriales y acá vemos que está el rojo. Luego el celeste, el manejo del agua, el mal manejo del agua. Y acá vemos que está más en Chile. Y así hay cantidades. Estos son los problemas ambientales que se pueden ver a lo largo de América Latina. Sigo con vos, Sergio. Quizás es una estadística difícil de aseverar, pero sí está claro que hasta hace 20 años la mayor parte de los conflictos eran lo que el marxismo denominaba los conflictos de clase, salarios, desempleo, y que desde hace un tiempo, largo ya, los conflictos han devenido en conflictos que atraviesan las clases sociales, en particular el ambiental. Por eso estoy acá con Rodolfo Tarrabuela, porque quiero entender qué tipo de conflicto es el que se ha generado en los últimos 20 años aproximadamente y que, por ejemplo, en la Argentina tuvo como bisagra el episodio de Gualeguaychú por la instalación de la pastera Botnia. ¿Está bien la descripción que hice de los conflictos? Yo creo que sí, aparte es un hecho que viene creciendo del 2001 hasta ahora. Hoy grandes conflictos en toda Sudamérica debe haber más de 250, ¿no? Y todos vinculados con la forma de apropiación de los recursos naturales. Conflictos socioambientales hablamos, después puede haber otro tipo de conflictos. Hay, Perú tiene un centro de resolución de conflictos y tiene su defensoría donde ellos solos están marcando más de 270 conflictos abiertos, ¿no? Argentina aproximadamente podemos hablar de unos 26, 28 conflictos graves. ¿Y son conflictos que existían antes y se denominaban de otra manera? ¿O son conflictos de nuevo tipo por las relaciones sociales y económicas que se han producido fundamentalmente en los últimos 15 o 20 años con esto que se denomina extractivismo? Bueno, aparece más fuerte con el extractivismo, pero en realidad no es, digamos, propiedad del extractivismo, ¿no? Porque va a haber conflicto cuando, digamos, dos o más personas o grupos tienen intereses opuestos. Siempre. Y aparece el medio ambiente en el medio, pero la pregunta no es si tienen, es tienen o creen que tienen intereses opuestos. Y aparece el medio ambiente en el medio y aparte hay un activista o un grupo que lo expone. O sea, si no está el activista, no va a aparecer el conflicto, puede haber daño, porque puede haber daño y no conflicto, puede no haber daño y haber conflicto, y puede haber ambas cosas. O sea, cuando hablas de daño, hablas de claramente una situación subjetiva u objetiva por la cual alguien siente que el ambiente en el que vive o los recursos de los que se provee están siendo de algún modo dañados. Daño, vamos a ser claros, una contaminación es un daño, concretamente. Pero podría haber la percepción de una contaminación y no haber la contaminación. Pero haber un conflicto igual. Pero haber conflicto, porque si yo percibo que hay una contaminación, pero me manifiesto como activista en contra de esa percepción para que eso no ocurriese, creyendo que está ocurriendo, también hay conflicto. El Papa Francisco ha dicho hace poco que si en nombre del progreso la humanidad ha llegado a esta catástrofe, se hace necesario modificar la definición de progreso. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Hoy,
la población cuenta. Porque esto no es una venta, es un robo. Su opinión cuenta. Hoy un proyecto que no consulta previamente a la población involucrada seguramente carecerá de lo que hoy se llama licencia social. ¿Sería posible en la actualidad instalar una central nuclear con la misma postura inconsulta o incluso autoritaria con la que hace 40 años se instalaron Atucha 1 o Embalse? El gobierno acaba de acordar con China la construcción de 2 nuevas plantas atómicas. No se consultó a nadie. Frente a la necesidad de encontrarle un sitio a esas centrales, brota el concepto de licencia social. En un país en el que Botnia sufrió y sigue sufriendo el rechazo de Gualeguaychú por su potencial contaminante, en el que la minería a cielo abierto fue rechazada en Esquel, ¿qué localidad le dará carta blanca a un proyecto de altísimo nivel de riesgo como una central atómica? La percepción de que va a haber daño es generalmente lo que más detona los conflictos. Estoy pensando en Gualeguaychú, porque antes de que hubiese comprobación de que podía haber daño por parte de Botnia, ya había conflicto. Estoy pensando en Esquel, con la llegada de un proyecto minero que fue desactivado por un plebiscito porque la gente creía que iba a haber daño y previamente desató el conflicto. Es más común que antes esto, ¿no? Ahora es más común que previamente empiece el conflicto, ¿no? Por eso que es muy importante en todo tipo de compañías y de organizaciones, ya sea privadas o públicas, que se entienda el conflicto como provisión y no como previsión, porque la previsión sería el deseo de que el conflicto no exista y creer que el conflicto no va a existir, cuando el conflicto es algo común en los seres humanos. Nos peleamos con los padres, con los hermanos, con los amigos, es normal, el conflicto es normal. Pero la provisión significaría saber que puede existir, pero estar entrenados para gestionarlo. ¿Quiénes tienen que estar entrenados para gestionar un conflicto? ¿El Estado? ¿Las empresas? ¿Todos? Bueno, lo ideal sería todos, pero básicamente el Estado y las empresas. El Estado y las empresas serían y las ONGs, ¿no? Que serían las fuerzas vivas, serían los que tienen que estar entrenados para poder provisionar un conflicto y para poder empezar a tener amor por la verdad, para ir a buscar más allá de esta imagen o más allá de la percepción. Uno va a un pueblo y te dicen, nos están envenenando el agua. La pregunta es, entonces uno anota eso, pero hasta que no tenés el análisis del agua, vos no sabés si están envenenando el agua. Vos hablaste recién, y te interrumpo exprofeso, hablabas Sí. recién de las ONGs. Sí. Y quiero rebobinar un poquitito, porque cuando yo era chico, el mundo del conflicto ambiental Sí. estaba restringido a las ONGs de alguna manera. Las ONGs Sí. eran el protagonista, el actor principal. Sí. Greenpeace, Amigos de la Tierra, Sí. la que fuese. Pero en los últimos años me da la sensación de que han aparecido actores que están por fuera de las ONGs y Sí. que incluso de alguna manera le marcan la agenda a las propias ONGs, o lo que es peor, las dejan afuera de la resolución del conflicto. Estoy pensando en las mujeres de Famatina, estoy pensando en los vecinos de La Boca que llevaron el conflicto del Riachuelo a la justicia. Bueno, se llama los autoconvocados o lo que se llaman las asambleas. O la gente que sociales, padece, podría Claro, decir yo. ellos se dicen autoconvocados, o sea, se juntan para eso, en algo que perciben, y como por ahí no han sentido algún tipo de solución que necesitaban de parte de la ONG en particular, no ha reaccionado como ellos necesitaban que reaccione, se va a generar el conflicto. El conflicto va a tener una fórmula siempre, ¿no? Yo creo que la dinamita, la fórmula donde va a salir el conflicto va a ser, primero que nada, un Estado ausente, las empresas sordas, y luego la gente va a generar consignas tan cerradas que no tienen salida. Es, por ejemplo, sí a la vida, no a la mina. O sea, no importa que una mina sea lo mejor posible o lo más sostenible posible, es no. O sí a la vida, no a la industria, por ejemplo. Está bien, pero existe la posibilidad de que un conflicto se resuelva, yo no digo que sea lo ideal, pero quiero decir, existe la posibilidad de que un conflicto se resuelva anulando el factor que disparó el conflicto. Por ejemplo, prohibiendo la minería a cielo abierto. Chubut lo resolvió así.
Sí, en algunos casos es posible, pero si uno tuviera que hablar con todos los actores del conflicto y decir, bueno, todos, vamos a darle realmente la razón a todos los actores del conflicto, tendrías que cerrar casi toda la producción, digamos, porque la producción agrícola también te enferma porque tiene una cantidad de agroquímicos, entonces tenés que ir regulando y mirando qué cosas tienen y cuáles son los caminos, porque lo que hoy es conflicto, lo que hoy podría ser tolerable, el día de mañana con más tecnología no va a ser tolerable. ¿Vos Entonces, tenés la tenemos que estar ahí. percepción que tiene mucha gente que trabaja en los temas ambientales, que tengo yo de hecho, de que si no existiesen o cuando no existen estas barreras sociales que desatan conflictos, las empresas o algunos sectores concentrados hacen exactamente lo que se les da la gana? Sí, bueno, yo creo en realidad que cuando no existe norma y no existe regulación, y ahora los que empezaron a poner un poco una agenda ha sido la comunidad con lo que se llama la licencia social, ¿no? Y entonces las empresas, yo creo que tienen como 5 pasos del entendimiento, ¿no? ¿Qué son? El primer entendimiento, cuando empiezan a ver que existe una movida, podemos decirle, dice, no pasa nada, es la negación, te digo. No pasa nada, son 4 gatos locos, se dice, ¿no? Por eso el segundo paso es la denostación del activista, ¿no? O sea, tipo, son 4 gatos locos, no pasa nada. Esa es la tercera. La tercera es, mira, están buscando guita, son unos pibes que no ves que no laburan, nada, están acá todo el tiempo. Entonces van y tratan de comprar, ¿no? al activista. Algunos tienen éxito, desaparece algunas partes de ese conflicto. La cuarta es muy lamentable porque tratan de criminalizar el conflicto, es lo que se llama la criminalización de la protesta, tratan de, digamos, si lo pueden meter a todos presos, porque hay un entendimiento que dice, pucha, ¿por qué el Estado no se mete acá y me lo saca si está prohibido cortar esta calle, digamos? Entonces, esa es la cuarta parte. Y la quinta parte, y no todos llegan, lamentablemente, es la reflexión, que es la pregunta, bueno, ya está, el conflicto existe, ¿y ahora qué hago? Vamos a ir a una breve pausa con el Parque Nacional Los Alerces. No te vayas porque ya volvemos. Bueno, el Parque Nacional representa el extremo sur del bosque norandino patagónico. Es muy similar a las características del bosque que rodea Nahuel Huapi, la ciudad de San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, pero esto sería el extremo sur de ese tipo de bosque con algunas particularidades que esos bosques no tienen o que el nuestro no tiene de ellos. Tenemos áreas de camping libre donde no tiene un costo, uno paga el acceso al parque en la época de temporada alta sobre todo y puede acceder a cualquier área de acampe libre sin ningún tipo de costos. Al mismo tiempo tenés servicios con baño, tenés otros servicios al visitante que tienen proveedurías, comedor, restaurante, hay hotelería, hay cabañas y después tenés las actividades típicas de un parque nacional de Patagonia, que es la pesca deportiva bien entendida, ambientes donde se pueden sacrificar algunos ejemplares, en otros que es mosca y devolución obligatoria, tenés cabalgatas, tenés trekking, tiene la oportunidad a través de una excursión visitar el glaciar de nombre Torrecillas. Es un glaciar colgante, muy accesible dentro de todo, no es el glaciar Perito Moreno, donde uno puede llegar hasta sus propias paredes, sino que uno tiene que realizar una excursión de unos 40 minutos de navegación. Es un parque que tiene mucha variedad, el ambiente realmente está muy conservado, a diferencia de parques donde las ciudades están dentro. Tenemos el privilegio de poder mantener dentro de su reserva nacional de unas 70.000 hectáreas todo este tipo de servicios, donde incluso tenemos pobladores, ¿no? Con ganadería extensiva y demás, ¿no? El parque cuenta con diversos ambientes acuáticos. Si los numeramos, hay más de 40 lagos de más de 4 hectáreas a amplias superficies y tiene más de 400 ríos, entre ríos y arroyos. Es un lugar mágico, porque cuando llegás, por ejemplo, al Alerce Abuelo, estás parado adelante de un árbol que está vivo, que está semillando, dando hijos y que tiene más de 2.600 años. Y eso realmente es impresionante. Si lo pensás, es mucho más que todo nuestro calendario actual. Así que es para mí muy movilizador y muy contenta de este reconocimiento mundial. Quienes lo vemos todos los días
lo sabemos, lo apreciamos, lo valoramos y ahora lo valora el mundo, así que muy contenta. Nosotros sabemos que con la declaratoria posiblemente aumente y se multiplique en un porcentaje muy alto el número de visitantes que hoy tiene el Parque Nacional. Eso implica estos desafíos como por ejemplo tener un adecuado plan de manejo de uso público, que el parque lo está desarrollando. Eso implica las capacidades de carga. En el primer mundo ocurre, uno para visitar un área protegida a veces tiene que pedir un turno un año de anticipación para poder acampar por cierta cantidad de días en un área o bajar un río. Yo creo que la declaratoria de patrimonio nos acelera estos procesos y tengamos que sentarnos más seguido a definir estas cosas, ¿no?